Bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics y en esta ocasión tenemos muchas cosas que contaros. Por supuesto, por los horarios que hay en Japón ya han ocurrido bastantes cosas, por lo tanto lo que solemos hacer estos jueves ya todo ello lo podemos ir contando y tenemos un vídeo súper interesante, tanto por parte de mejoras, componentes de los coches, impresiones de los pilotos y muchísimas más cosas. Tantas son que nos hemos tenido que dejar algunas para el segundo vídeo del día, por lo tanto tenemos dos vídeos súper interesantes a lo largo del día de hoy. Os recuerdo que todo lo que vamos a hablar lo tenéis en la descripción de este vídeo detallado, en el índice, y vamos a dar comienzo primero con unas palabras de Fernando Alonso hablando acerca de las mejoras de Aston Martin. Sobre todo este vídeo lo hemos centrado en el desarrollo de los monoplazas, en el desarrollo que puede llegar a haber, aparte de alguna que otra cosa que puede llegar a ser interesante para el futuro, pero sobre todo al final va a ser en cuanto a piezas, imágenes y demás mejoras os vamos a traer, y luego el segundo vídeo va a ser más impresiones para el circuito de Suzuka. Entonces en esta ocasión tenemos que hablar acerca de esas mejoras de Aston Martin, mejoras que no han estado trayendo, y a eso mismo es a lo que se refiere Fernando Alonso. Lo dejó bastante claro ya en Singapur diciendo que no puede ser que Aston Martin siempre sea el último o el penúltimo equipo en cuanto a el viernes, que siempre la FIA nos recoge todas las mejoras de los equipos, cuántas mejoras han introducido. No es posible que siempre estén en el último lugar, no es posible que Aston Martin siempre sea el equipo que introduce menos mejoras. Así de claro lo dijo Fernando Alonso en el pasado fin de semana en las calles de Marina Bay, y lo ha vuelto a repetir en la llegada a Suzuka, diciendo Fernando Alonso que no puede ser que el desarrollo del Aston Martin sea tan inferior en comparación con los rivales. Así ha llegado a hablar, diciendo que el ritmo del desarrollo tiene que ser mayor. Por supuesto ha hablado acerca de ahora mismo Aston Martin tiene cierto déficit en comparación, sobre todo frente a Red Bull, Mercedes y Ferrari, por ese túnel de viento que todavía no poseen y que tendrán a partir del próximo año, con lo cual Fernando Alonso espera que el ritmo de mejoras en la próxima temporada sí que sea mayor, pero comenta que tiene que ser algo mejor y que si quieren estar en esa pelea por esa zona alta en la que llegaron a principios de esta temporada, tienen que conseguir estar a ese nivel. Esto ayer mismo por la tarde os trajimos palabras de Mike Krack en las que él hablaba acerca de esto, diciendo que desde el principio de temporada, y esto sí que es así, que fijaros que para una cosa que hemos criticado bastante en sí, la manera de comunicación que está teniendo Aston Martin más que a Mike Krack. Pero esto sí que tiene razón, que a principio de temporada tanto Alonso como Krack dijeron que este año era de aprendizaje y este año era para ver si estaban a ese nivel en comparación con los rivales. Se ha demostrado que no. El año que viene llega ese nuevo túnel de viento y ahí ya sí que no hay excusa. Ayer ya también os explicaba el hecho del por qué, si no poseen ese túnel de viento pese a usar el de Mercedes, sí que tienen ese cierto déficit. Pero tampoco me sirve de excusa única y exclusivamente porque McLaren tampoco tiene túnel de viento. Bueno, mejor dicho, ha concluido este año, ha acabado una temporada antes que el de Aston Martin, también empezaron varios años antes, incluso el único que estuvo parado en el momento de la pandemia, por lo tanto finalmente ha acabado este año, y durante más de la mitad de la temporada han estado sin ese túnel de viento y aún así han conseguido esa gran mejora. Por lo tanto, en ese sentido no me sirve de excusa, como os estoy diciendo, pero es lo que dice Aston Martin y tiene razón en ese sentido. Las palabras de Alonso pidiendo más es: el ritmo de desarrollo del coche tiene que ser un poco más rápido el próximo año. Cuando pensamos en nuestro túnel de viento que se construirá el año que viene, la mayoría de los equipos ya tienen ese túnel de viento desde hace unos años, por lo que igualaremos esa capacidad. Os recuerdo, McLaren ha concluido esta temporada, pero no contaba con él a principios de año. Otros equipos que tampoco lo tienen es AlphaTauri, pero creo que no hay ninguna duda de qué túnel de viento pueden llegar a usar si lo necesitan. Tampoco tiene Haas, pero usan el túnel de viento de Ferrari y están más cerca Haas del de Ferrari porque tienen una sede en Maranello muy cerca de la de Ferrari, que está puesta ahí adrede, que la de Aston Martin en Silverstone, a la de Brackley, que es la de Mercedes. Hay mayor diferencia, por lo tanto es más complejo en ese sentido usar ese túnel de viento, pero bueno, Haas puede llegar a usar el de, como comentamos, el de Ferrari, y Williams tampoco posee un túnel de viento. Esos son los equipos que no tienen ese túnel de viento. Y para finalizar, lo que comenta Alonso es difícil tener un monoplaza que rinda en todo tipo de circuitos, y eso es algo que os hemos contado a lo largo de este año. La ventana de funcionamiento del monoplaza y de la configuración es muy pequeña en esta generación, así que si no lo haces todo bien,
puedes estar fácilmente fuera de los 10 primeros. Que esto sí que es algo que lo hemos estado hablando, hemos visto que dependiendo del circuito había bastantes cambios y os hemos dicho que lo único que no era normal aquí era que Red Bull dominase en tantos tipos de circuitos tan variables, porque no tenía sentido que pudieran estar tan dominadores y aún así había circuitos donde sufrían más y donde eran más vulnerables. Claro ejemplo como fue por supuesto el de Singapur, así que eso es lo que habla el propio Fernando Alonso. Vamos a pasar a hablaros acerca de cambios que hay en el Aston Martin que han sido visibles, no os estoy diciendo mejoras, porque hay alguna que os vamos a desmentir que ha salido por redes, pero antes de todo esto vamos a pasar al patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Entonces, como comentamos, ¿qué mejoras ha traído Aston Martin? Supuestamente cambios que han sido visibles y alguno que os tenemos que desmentir que está saliendo por redes, si esto sería cambio o no. Bueno, pues primero, todo esto es cortesía de Albert Fábrega. Hemos visto esto en el alerón trasero. ¿Qué es esto? El propio Albert Fábrega ha dicho que no tiene bastante claro si es simplemente algo que han necesitado poner, que ahora os digo yo mi teoría, o si es algo aerodinámico. ¿A qué me refiero con algo que han necesitado poner? Quizá es por temas de esa... Quizás por tema de esa flexibilidad, ¿no? Que quizás necesitan poner eso, porque a mí se me hace bastante extraño que esta sea una solución aerodinámica. Eso es lo que dice Albert Fábrega. Es una carcasa que cubre el sensor del soporte del ala trasera. Pues bueno, yo simplemente os dejo esto. Quizá también es que estaba embalado con esto y solo no lo han quitado todavía. No lo sabemos, pero es lo que nos has puesto Albert Fábrega y es bastante interesante. Luego os tenemos que enseñar este alerón delantero. Sí, este alerón delantero ha dado bastante de qué hablar. Este alerón delantero, sinceramente, hay gente diciendo que tiene mejoras. Quizá es mal el ángulo, pero no veo ninguna mejora en este alerón delantero. ¿Puede ser que sea mejorado este alerón delantero? Puede serlo, perfectamente. No estoy diciendo que no haya mejoras como tal, pero que hay gente dando por hecho que es un alerón delantero con mejoras que a simple vista no se ven esas mejoras, por lo menos. Sabemos que Aston Martin tiene que introducir un nuevo alerón delantero que prometieron en Singapur, que lo habían comentado, lo habían confirmado y finalmente no lo llevaron. ¿Será este el fin de semana donde lo lleven? Hay que esperar. Pero este alerón delantero, por lo menos esta imagen, que es la única que tenemos por ahora del paddock, no te dice nada. Y es lo que ha estado trayendo mucha gente de si es un alerón delantero con mejoras, si tiene modificaciones. Es un alerón delantero que vuelve a tener la forma que tenía el de Zandvoort, que no es la forma que tuvo Monza, sí que es similar. Lo único que fue diferente, pero sí que es similar la que tenía ese alerón delantero en Singapur, pero es ese mismo. Veremos cómo rinde este alerón delantero, pero no implica que tenga mejoras, que sea esa forma de Zandvoort, como os digo. Sí que debería de llegar en algún momento, quiero yo pensar, porque había un nuevo alerón delantero para llegar. Lo único, el ángulo como nuevo, no se puede decir mucho, pero aquí, que era la parte esa de flexibilidad donde estaba en el alerón delantero antiguo, ¿no? Eso que le hicieron quitar a Aston Martin y que más tarde se lo han hecho quitar a todos, es justo esta zona que está aquí también puesta, está aquí. Ahí había un pivote que era lo que hacía esa flexibilidad mayor. ¿Habrá regresado? Pues no lo creo, porque la FIA lo está mirando con lupa, pero antes eso sí que no estaba. Eso sí que por el ángulo es complicado de llegar a ver. Luego también se ha visto a los ingenieros de Aston Martin trabajando. ¿Qué es esto? Están trabajando de nuevo con el gato para sujetar el coche cuando llega a boxes, sobre todo porque siguen trayendo este mini alerón en la parte trasera, ese mini alerón en el difusor, pero como ya os hemos contado está dando ciertos problemas y
está dificultando mucho su desarrollo, es la forma en la que consiguen hacer las paradas el equipo Aston Martin, por lo tanto siguen probando cosas con ese túnel, con ese nuevo gato. Ya os hemos explicado que este nuevo alerón así pequeñito tampoco implica que sea una grandísima mejora con respecto a lo anterior, simplemente es una nueva variante que introdujo Aston Martin. También, llegados a este fin de semana, siempre lo hacemos los jueves, os tenemos que traer las configuraciones de ala aerodinámica de los equipos, y estas son las que estáis viendo en pantalla. Si os fijáis, todas son de bastante carga aerodinámica. La de Mercedes, la de Red Bull, que es un bastante muro. Ferrari es altísima carga aerodinámica. No les funcionó en Zandvoort, les funcionó genial en Singapur y ahora la van a llevar siempre. Pero bueno, altísima carga aerodinámica para Ferrari. Mercedes tiene menor ángulo de carga aerodinámica, menor ángulo de 90 grados prácticamente. Aquí lo vemos como un muro, aquí no llega a ser tanto. Quizá es únicamente por lo que necesitan ellos para sacar la mejor velocidad posible. Y el alerón de Alpine, que también tiene bastante carga aerodinámica, además con esta flexión para aquí también recoger bastante carga aerodinámica. Vemos el de Alfa Romeo, bastante muro nuevamente. El de Aston Martin, que por cierto podría empezar Aston Martin a hacer esta parte recortada que ya empezó a hacer McLaren y que lo llevan haciendo la gran mayoría de equipos. Si os fijáis, también en el Red Bull lo llevan, en el Mercedes lo llevan, Ferrari tampoco lo lleva, Alpine sí que lo lleva, así que bueno, este es el de McLaren, bastante también carga aerodinámica que llevan, y Haas nuevamente lo mismo por la parte de los dos equipos que nos quedan ver, esta parte recortada del Alfa Tauri que también lo tiene, con bastante carga aerodinámica y que se espera grandes cosas del Alfa Tauri para este fin de semana, porque rindieron bien por lo menos Lawson rindió bien en Singapur, y el alerón trasero del equipo Williams, que más adelante os vamos a traer más cosas sobre el Williams, última vez que vamos a ver este diseño especial que están llevando. Pero bueno, eso es por parte de estos alerones traseros. También os tenemos que enseñar lo típico que hacemos los jueves de muchas de las piezas que llegan. Y aquí estamos viendo alerones delanteros de Ferrari, bastante interesantes, bastante carga aerodinámica estos dos alerones delanteros que también nos introducen. Luego tenemos estos pontones, esta parte, esta cubierta de motor también por parte del equipo Aston Martin, bastante interesante verla siempre fuera del coche, ¿no? Pero no tiene ninguna modificación a lo que había anteriormente. Y también, sobre todo, lo más interesante en este momento de lo que tenemos que hablar es acerca de este alerón delantero, que como os podéis fijar hay diferentes cargas aerodinámicas. En los dos alerones delanteros estarán probando las cargas aerodinámicas y las configuraciones de este alerón para lo que mejor les venga este fin de semana en Suzuka, así que eso es lo que os teníamos que comentar en este momento. Vamos a pasar ahora mismo a una preocupación que está habiendo bastante grande en el paddock, porque se está hablando mucho acerca de la flexibilidad por parte de Red Bull. Se está explicando por qué podría haberles llegado a perjudicar ellos y qué es lo que ocurrirá este fin de semana, que han contestado además dos pilotos. Pero hay preocupación verdadera dentro del paddock por saber si Red Bull va a volver a dominar o no este fin de semana. Si dominan, no habrán salido perjudicados por las nuevas directrices técnicas que se incluyeron en el pasado fin de semana de Singapur. Pero sobre todo, la directriz técnica del suelo es la que más le podría salir perjudicado, y es quizá uno de los motivos por los que Red Bull no tuvo rendimiento en Singapur. La pista hablará, se demostrará en Suzuka, pero el motivo por el que esta nueva directriz técnica podría haberles salido perjudicial es porque, al igual que con los alerones delanteros, la FIA se ha fijado en que hay suelos que flexan más que otros, y si flexan, consiguen bajando el coche, teniéndolo a una altura menor, misma o mayor carga aerodinámica sin sufrir de porpoising, y eso es lo que llevaría haciendo Red Bull durante estos dos últimos años. Es por lo que tendrían tanta ventaja, es lo que se habría dado cuenta ahora la FIA, y es por lo que podrían salir perjudicados. Repito, la pista hablará, y Suzuka es un fin de semana donde se espera un muy buen rendimiento por parte de Red Bull, y ya veremos dónde están. Pero es esa preocupación real, está ahí, esto es algo que la FIA se habría dado cuenta, quizá se habla más, ya no que se hayan dado cuenta, sino que hayan recibido un chivatazo de ciertos equipos que lo llevan investigando cómo consigue Red Bull esta gran ventaja
lo llevan investigando desde que se vio el suelo en Mónaco y parece que habrían recibido la FIA ciertos chivatazos de que sería de esta forma. Tendría sentido porque ya os dijimos que la solución que encontró la FIA el año pasado para solucionar el porpoising no hacía más que beneficiar a Red Bull. ¿Por qué? Porque lo que hizo el año pasado es levantar los suelos de los monoplazas, levantar las alturas de los monoplazas únicamente a aquellos equipos que estuvieran sufriendo mucho de porpoising. Si Red Bull no tenía porpoising, no lo tenían que levantar, por lo tanto tenían ventaja. Ahora ha cambiado, ahora es obligado a tener la misma flexibilidad a todos. La flexibilidad permitida, ya os hemos explicado, hay una flexibilidad que se tiene que conseguir en parado, que es como se hacen las pruebas, que es nula, no tiene que haber flexibilidad, pero es imposible, esto también pasa para los alerones, que es lo más visible, es imposible que no flecten nada, lo más mínimo con las fuerzas G que reciben en carrera. Esto ya os lo digo porque he recibido comentarios también de cómo es posible si estoy todavía viendo que este alerón delantero está flectando. Es por eso, porque en pista sí que sigue flectando, pero al igual que en parado con las pruebas de la FIA tiene que flectar cero, no tiene que flectar nada, en pista hay un máximo, pero es imposible de medir a exactitud. Entonces lo que se están dando cuenta es mediante la construcción si se hace o no, si se consigue ese máximo o si se llega a superar. Y parece ser que Red Bull está flectando de más ese suelo con lo que consiguen esa cierta ventaja. Espero haberme explicado bien. Por su parte se han pronunciado dos pilotos y estoy de acuerdo en las opiniones de uno de ellos que va a ser la segunda, porque el primero en pronunciarse ha sido Sergio Pérez, checo, que dejó bastante claro en el pasado fin de semana en Singapur que el mal rendimiento por parte de Red Bull había sido por circuito, lo ha vuelto a decir, diciendo que este fin de semana esperan un muy buen rendimiento. Y por eso os digo que se la juegan mucho, porque sí que esperan un muy buen rendimiento. Y es más, os digo una cosa, y es con lo que estoy de acuerdo con las segundas palabras que vamos a ver. Red Bull puede ganar aquí. Red Bull no va a pasar porque esta nueva directriz ahora sean el quinto equipo. No van a pasar a ese nivel. Red Bull va a ganar quizá aquí, pero si no ganan dominando, si ganan sufriendo, podríamos estar hablando de que de verdad han salido perjudicados por esa nueva directriz técnica, porque este es un circuito al cual se adaptan muy bien, tal y como comenta Checo. Lo que dice es, ese es definitivamente el objetivo, estar de vuelta en la zona alta, pero no entendemos del todo qué fue mal en Singapur. Este debería ser un circuito que se adapte mejor a nuestro coche. Tenemos alguna información sobre lo que podría haber ido mal de cara al fin de semana pasado, probablemente con la puesta a punto equivocada. Creo que fuimos más competitivos en la carrera que en cualquier sesión. Se siente bien en Suzuka en el simulador y Singapur se sentía bastante mal, así que esperamos que las cosas se alineen aquí. Eso es lo que comenta. Es cierto que fallaron en la configuración, sobre todo de las suspensiones, porque no se esperaban el trazado que fue reasfaltado en Singapur. Japón hablará. Veremos en Japón y sacaremos esa valoración. En el paddock se habla mucho y el problema está en la opinión que tiene Hamilton y que estoy bastante de acuerdo. Hamilton comenta lo primero, habla acerca de Red Bull y habla acerca del hecho de si no están, lo que os digo, dominando. Comenta Lewis Hamilton textualmente, si Red Bull no vuelve a estar 30 segundos por delante, será un problema. No hace falta 30 segundos. Pero si solo Verstappen está por delante, imaginémonos, y está 5 segundos a final de carrera, es preocupante. Y preocupante entre comillas, bueno para el espectáculo porque es posible que veamos más victorias de otros equipos a lo largo del año. Pero es preocupante si sale que al final que Red Bull ha salido perjudicado por esta nueva directriz técnica, porque se confirmaría que llevan no solo este año haciendo trampas, sino posiblemente 2022. Y no les va a sancionar la FIA. Todo esto hace indicar, según se comenta desde el paddock, que no van a ser sancionados. Y a mí me parece injusto. Red Bull nunca va a admitir que lo ha estado haciendo. Eso ya lo hemos contado en el canal. Pero a mí, si se confirma que han salido perjudicados, me parece injusto, sinceramente, porque se demostraría que han estado haciendo, por lo menos vamos a poner este supuesto, un año entero haciendo trampas. Y se van a llevar este título de pilotos y de constructores habiendo hecho trampas. Yo creo que esto, si se confirma, la FIA sí que debería de ponerles alguna sanción, no únicamente hacerles que no puedan usar esa ventaja que podían tener, pero si era haciendo trampas, yo creo que se tiene que sancionar, sinceramente.
Veremos qué es lo que ocurre. Esa también es la palabra de Lewis Hamilton. Que por cierto, tenemos que hablar acerca de Mercedes y Mercedes trae alguna que otra mejora este fin de semana. Este ha sido el W14 que se ha podido ver en el día de hoy. Ahora os vamos a enseñar detalladamente las mejoras, pero aquí ya se ve una de ellas que es, ya os lo adelanto, el alerón delantero, que es un alerón delantero, me ha parecido bastante curioso, no se lo habíamos visto este año a nadie, alargando muchísimo el alerón delantero, como os fijáis desde este ángulo no se ve ni siquiera al final, aquí ya empieza, si os fijáis, un poco a decaer, aquí sí que se ve, pero es justo ya al final, me ha parecido bastante interesante. Ahora os enseñamos más fotos en detalle de ese alerón delantero, pero bueno, tenemos imágenes en completo del W14, este plano recortado que os comentaba que creo que Aston Martin debería de empezar a hacer, que lo están empezando a hacer todos los equipos, el coche por parte del pontón, que también hay, vamos a traer una imagen bastante curiosa de los pontones, pero bueno, es lo que había antes, aunque creo que esta imagen tal cual así no la habíamos llegado a ver y a mí me ha impresionado el Mercedes, sobre todo por la cantidad además de fibra de carbono, que esto es algo que, bueno, por temas de reducir el peso, desde el otro lado del pontón. El pontón que os queríamos traer, esta es la imagen curiosa del día de hoy, ¿no? Como ese pontón completamente sacado, pero además viene en conjunto en el Mercedes el pontón y la tapa del pontón, porque normalmente, y la tapa motor, porque normalmente vienen separados, pero esto suele venir separados, como digo, pero en el caso de Mercedes viene todo junto. Es bastante curioso, ¿no? Como parece una pieza que encaja y en el resto de equipos es completamente diferente. A principio de vídeo lo hemos visto con el caso de Aston Martin. Y esta es la mejora en ese alerón delantero. Nuevamente me ha parecido bastante curioso porque es muy largo. También esto es bastante carga aerodinámica, claro, y estos son los cambios que nos introducen en el caso de Mercedes. Lo estamos viendo aquí, donde nos señalan este nuevo flap es distinto que estamos viendo y es un alerón, como digo, de bastante mayor carga aerodinámica, sobre todo porque Suzuka no es un circuito de baja velocidad como lo fue Singapur, ¿no? Pero es un circuito de curvas bastantes de velocidad media-alta. Ayer os hicimos un análisis bastante grande de Suzuka y es un circuito donde se necesita bastante carga aerodinámica también. Pirelli, por ejemplo, en su baremo lo marcaba con el 4, Singapur lo marcaba con el 5, para que os hagáis una idea. Entonces, ese nuevo alerón con tantísima carga aerodinámica que nos traen este fin de semana. Y os tenemos que traer también las mejoras de un coche que trae su último paquete de mejoras que ya os hemos estado informando en el canal, y es Ferrari. Estamos viendo aquí el monoplaza SF23, último ganador de un gran premio de Fórmula 1 en el caso de Carlos Sainz, pero los monoplazas son los mismos y ya en el canal os hemos contado que las mejoras son del suelo. Normalmente no se pueden llegar a ver, ya lo sabemos, al final este es el suelo, pero de esta parte delantera tenemos imagen, la tenemos, ahora la vamos a poner, pero bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Estos remates también del suelo, aquí no ha cambiado nada, aquí no hay ninguna variación, sobre todo los cambios en el suelo por fuera suelen ser poco visuales, a veces se llega a ver por este lateral, pero sobre todo lo importante es por dentro, y lo que vamos a ver tampoco es enorme, ya os digo yo que habrá mucho más cambio por dentro, pero bueno, aquí estamos viendo también la parte trasera del difusor del SF23, la parte delantera con este alerón, con estos pontones no ha cambiado nada por esta zona, el alerón os lo hemos enseñado antes, y estos son los nuevos, la nueva entrada del aire para ese suelo. Es distinta, como estáis viendo, como ha cambiado bastante en comparación con otras carreras. Son las mejoras que tenemos de Ferrari, aún así el suelo es la parte más fea prácticamente de un monoplaza y es la parte más importante, es decir, tampoco podemos llegar a ver gran cosa, pero es donde sabemos que se genera mayor carga aerodinámica, es el último paquete de mejoras que va a introducir Ferrari a este monoplaza, según nos han comentado, salvo a lo mejor rematar alguna parte que puedan llegar a pulir, y eso es lo que tenemos por parte de la escudería este fin de semana. Un tema muy breve con respecto al piloto local, Yuki Tsunoda, que sabemos que está a punto de anunciarse su renovación, ya os lo hemos comentado, y él lo ha dejado caer. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues le han preguntado acerca de esta renovación y lo que ha dicho textualmente es: esperad y lo veréis muy pronto. Eso es lo que ha estado diciendo. Obviamente ha dejado bastante claro que va a renovar, pero creo que no era sorpresa para ninguno. Sobre todo lo más interesante no es acerca de esta renovación, sino que él mismo ha hablado acerca de su compañero de equipo, que ya en el canal os hemos tratado que el favorito parece ser Daniel Ricciardo, Liam Lawson se quedaría sin asiento y Tsunoda se ha pronunciado al respecto. Básicamente lo que ha dicho Yuki es: si el equipo quiere resultados, entonces
tal vez tenga que ser Ricciardo, porque tiene más experiencia. Pero el desempeño de Lawson ha sido bueno, así que tal vez sea mejor Liam. Para empezar, me parece que, bueno, un piloto públicamente hable de esta forma de quién puede ser su compañero de equipo es curioso, ¿no? Yo creo que tan abiertamente no lo hayamos llegado a ver. Más allá de ahí, es su opinión, sin más. Sí que alguna vez hemos visto opiniones, pero no como parece que tenga voz y voto, que bueno, no la tiene, ¿no? Pero por las palabras sí que lo parece. Más allá de ahí, la información que hay es que Ricciardo es el favorito para tenerlo. Y yo ya os he dicho que para mí creo que Lawson se ha ganado a pulso tener un asiento en Fórmula 1 el próximo año. Y quien no se lo ha ganado quizás es el piloto local. Pero bueno, que Yuki Tsunoda es lo que ha mencionado al respecto. Tenemos más imágenes para ir concluyendo este vídeo y un par de temas muy breves que tenemos que hacer. Primero de todo esto, las imágenes que os tenemos que enseñar, os lo habíamos comentado anteriormente. Este es el Williams para este fin de semana y no hay ningún cambio, pero quería volver a traer este Williams. Última vez que vamos a ver este Williams Gulf, ¿no? Este diseño de Williams Gulf, que a mí me encanta y os lo quería volver a traer. Lo vamos a ver algo distinto a como fue en el pasado fin de semana en Singapur, sí, porque con la noche pues se suele ver este tipo de cosas bastante bien. Se veía precioso el Williams Gulf, bueno, pero los diseños de Gulf se suelen ver igualmente bien y veremos este fin de semana qué tal rinden. Albon ha dado alguna declaración también interesante, esperanzadora para Williams, pero no es un circuito donde yo de primeras hubiera dicho que iban a rendir bien. Albon sí que no ha hablado mal acerca de ello. Y una cosa preciosa también que hemos visto este fin de semana, por supuesto, sabemos que Vettel estaba en el paddock y Sebastian Vettel ha estado en el día de hoy con mucha gente dentro del paddock. Aquí lo estáis viendo, juntando sus dos... ¿cómo decirlo? Sus dos etapas mejores en Fórmula 1, Ferrari y Red Bull. ¿A quién le está dando la mano? A Paul Monaghan, el jefe de ingenieros por parte de Red Bull durante estos últimos años y, por supuesto, durante la etapa de Sebastian Vettel, ¿no? Aquí le hemos visto también con los ingenieros de Ferrari, ha estado en el paddock con ellos y os hemos dicho dos de sus etapas. También os digo, no tenemos la imagen, pero os digo que ha estado con Franz Tost, otra de sus etapas, ¿no? En Toro Rosso. Nos falta una, aparte de la de BMW, pero BMW ya no está en Fórmula 1, nos falta una etapa, ¿no? Sebastian Vettel ha estado con Fernando Alonso en el box de Aston Martin. Preciosas estas imágenes, preciosas haberlo visto. Ha habido cierta posibilidad de que hubiese, bueno, posibilidad nunca la ha habido, ¿no? Pero sí que ha habido cierta especulación sobre que pudiese llegar a correr este fin de semana en Japón. Ha habido esa cierta especulación. Por supuesto, ha estado, por no decir imposible, ha estado muy difícil. Pero es preciosa esta imagen aún así también y os la queríamos traer. También ha estado con los pilotos, le han acompañado a ir a esa curva 2 donde tiene las colmenas de abeja. Y bueno, eso es por parte de Sebastian Vettel. Dos temas muy breves y cerramos. Os recuerdo que en el siguiente vídeo vamos a ver las impresiones de los propios pilotos y equipos y demás para este fin de semana. Comentaros que Lando Norris se ha pronunciado al respecto sobre la renovación de Piastri. Ha sido muy breve, ha sido muy contundente y lo que ha dicho es: McLaren tiene la mejor dupla de pilotos de la parrilla. Y no estoy de acuerdo porque hay una dupla de pilotos que creo que es superior, que es Mercedes, simplemente porque Russell está bastante al nivel con Norris y Hamilton es Hamilton. Creo que al final la de Mercedes es bastante superior. Podemos comentar que la de Red Bull es muy buena, que la de Ferrari es muy buena, la de McLaren a mí me parece estupenda y sobre todo en proyección la mejor. Pero desde luego que ya os hemos comentado que Piastri se ha ganado a pulso esa renovación y eso es lo que comenta Lando Norris, que se llevan bastante bien ambos pilotos también, por supuesto. Y eso es lo que ha comentado por parte del piloto británico. Lo último que os tenemos que comentar es que ha habido quejas por parte de los equipos de la inconsistencia de la FIA en el momento de hacer las sanciones. No se ha especificado qué equipos exactamente se habrían quejado o si han sido todos. Lo que sí que se ha especificado es que equipos que no salieron perjudicados en Singapur también se han quejado porque ya empiezan a no ver normal lo que está ocurriendo. Así lo ha especificado Automotor Un Sport, que es de quien sale esta exclusiva, y comentan sobre todo que han puesto el caso de pilotos que suelen salir más ilesos de lo que hagan, poniendo el ejemplo de Verstappen, con 3 sanciones posibles el sábado en Singapur, que ya os hemos contado que mínimo 2 eran sanciones claras y no acabaron siendo sanción, y luego pilotos que
quizá no son tan claras, acaban siendo perjudicados. O también, algo de lo que se quejan es que no tiene sentido que una sanción de 5 segundos caiga para prácticamente todo, como cayó, por ejemplo, una sanción de 5 segundos a Hamilton por cargarse la carrera de Piastri, y le cayó, esto os pongo yo el ejemplo, no es el ejemplo que ha puesto Automotor Un Sport, pero 5 segundos a Fernando Alonso por excederse, por salirse de la línea del pit lane. Que por cierto, veo a gente quejarse de esa sanción. La sanción es clara, la sanción es como todas. Lo que no tiene sentido es que la de Hamilton fueran 5 segundos. Hamilton tuvieron que ser 10. O os pongo otra, que quizá a muchos no les gusta, pero os pongo otra, la que recibe Checo con Albon. Esas son 10 segundos. Se carga la carrera de Alex Albon también. Yo creo que son 10 segundos. Creo que hay sanciones que deberían de ser más graves, que no lo son, y sanciones que luego al final no acaban poniendo, como esas de Verstappen que os hemos comentado, o como por ejemplo Hamilton saliéndose fuera de la pista, consiguiendo ganar una posición que fue la de Checo en el momento de intentar adelantarle en Singapur, y luego no recibir ninguna sanción. Así que de esto está habiendo quejas de los equipos y me encanta que la haya porque desde luego que son los primeros que la tienen que hacer. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Darle un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo, si has llegado hasta aquí, porque apoyarás muchísimo al canal. También te recuerdo que tienes activa la opción de miembros por si quieres apoyarlo un poco más. Y ya habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.